Un analista de renombre en el paddock acaba de lanzar la pregunta que muchos intentaban esquivar. ¿Está Adrian Newey en un declive definitivo? Johnny Herbert no se guardó nada y puso en duda al diseñador más laureado de la historia tras el arranque de Aston Martin en 2026. Pero antes de que dejes tu comentario o juzgues este momento, quédate hasta el final, porque los datos de telemetría de Hungría y el paquete de Honda para Zandvoort cuentan una historia completamente distinta. Deja tu like, suscríbete al canal y acompáñame a armar este rompecabezas. Johnny Herbert no utilizó un lenguaje diplomático para describir lo que ocurre dentro del garaje británico. En declaraciones recientes a medios especializados internacionales, el expiloto británico afirmó sin rodeos que Adrian Newey no ha sido capaz de coordinar un grupo técnico para producir un monoplaza competitivo bajo el reglamento de 2026. Incluso fue un paso más allá al deslizar públicamente si este inicio marca la primera señal de una espiral descendente en la carrera del legendario proyectista. Es una acusación de un calibre descomunal que sacude los cimientos de la Fórmula 1, amplificada con una velocidad sospechosa por los mismos sectores del paddock que llevaban años esperando ver vulnerable a la alianza de Silverstone. ¿Por qué existe tanta urgencia en el ambiente mediático por dar por liquidado al hombre que ha ganado 26 campeonatos mundiales? Para entender el peso real de esta ofensiva, primero debemos mirar la frialdad de los números que sustentan la crítica de Herbert. Aston Martin llegó a esta temporada con la mayor inversión financiera vista en décadas gracias a Lawrence Stroll, un túnel de viento de última generación recién inaugurado en Silverstone y la exclusividad total de las unidades de potencia oficiales de Honda. Sobre el papel, todas las piezas estaban alineadas para desafiar la jerarquía desde el primer metro, pero los primeros meses de competencia en pista parecieron una pesadilla absoluta. El AMR26 no comenzó la temporada peleando en la zona media para recortar distancias de forma progresiva. En circuitos específicos, el monoplaza verde cayó a la parte más profunda de la parrilla, quedando por detrás de estructuras recién incorporadas y terminando varias carreras a 2 vueltas completas de los líderes. Ni siquiera Fernando Alonso, cuya trayectoria de un cuarto de siglo se define por arrastrar máquinas deficientes hacia resultados imposibles, lograba descifrar el comportamiento del coche. Cada ajuste en la puesta a punto y cada maniobra al límite resultaban estériles, alimentando de inmediato el relato de que el genio de Newey había perdido su toque frente al cambio reglamentario. Pero analicemos los hechos con rigor antes de caer en esa conclusión precipitada. ¿Es creíble que el diseñador más dominante de la era moderna haya olvidado cómo interpretar el flujo del aire en cuestión de meses? Quienes levantan esa tesis ignoran convenientemente un detalle de fondo. Newey no diseñó el monoplaza inicial de 2026 desde un folio en blanco. Cuando su incorporación a la fábrica británica se hizo efectiva, la arquitectura básica y las líneas maestras del chasis ya estaban completamente congeladas por la dirección técnica anterior. Su labor al llegar no fue moldear su propia criatura, sino heredar una base ajena, diagnosticar sus fallas ocultas y planificar un rescate estructural. Mientras los equipos punteros quemaban grandes sumas de su techo presupuestario, montando pequeños parches aerodinámicos cada 2 semanas, Newey tomó una decisión que desconcertó a todos: guardar absoluto silencio y congelar el gasto en mejoras superficiales. Durante toda la primera mitad del año,
Aston Martin convirtió cada sesión oficial en un enorme laboratorio de registro de datos, sacrificando la imagen pública de los domingos para mapear con precisión quirúrgica dónde residía el fallo estructural del coche. Mientras en el paddock celebraban el aparente tropiezo del proyecto, en Silverstone se preparaba una jugada estratégica de proporciones gigantescas. ¿Acaso la historia de la Fórmula 1 no nos ha mostrado exactamente este mismo patrón en el pasado? Cuando Newey dejó Williams a mediados de los 90, la prensa británica pronosticó que su etapa dorada había concluido y respondió levantando títulos mundiales consecutivos con McLaren. Cuando Red Bull tocó fondo en 2009 con severos problemas de correlación aerodinámica, las voces críticas volvieron a exigir su salida, solo para ver nacer una de las eras más hegemónicas del automovilismo, rematada con el histórico RB19 de 2023, que aplastó a la competencia ganando 21 de 22 carreras. Diseñadores legendarios como Ross Brown con Brown GP o Rory Byrne en Ferrari vivieron momentos idénticos antes de golpear la mesa. Las primeras respuestas concretas a esta estrategia calculada aparecieron finalmente sobre el asfalto de Hungaroring con el debut del paquete B-Spec del AMR26. No se trató de una simple actualización visual, sino de una intervención radical de 16 componentes clave que transformó el morro, el alerón delantero, el fondo plano, el difusor, la cubierta del motor, la suspensión trasera y redujo drásticamente el peso del chasis. El impacto en pista fue inmediato. Fernando Alonso superó el primer corte clasificatorio con autoridad por primera vez en todo el año. Y, lo que resulta más inquietante para los rivales, las cifras de carga medidas en la pista coincidieron al milímetro con los modelos matemáticos del túnel de viento. El propio Lance Stroll no dudó en catalogar esta evolución como el avance más significativo en la historia de la escudería, mientras que Newey se limitó a señalar con serenidad que la integración interna y el método de trabajo estaban dando los frutos esperados. Por su parte, Fernando Alonso zanjó cualquier debate externo con una declaración demoledora. Afirmó tener cero dudas de que Newey pondrá en pista el mejor coche de la parrilla más temprano que tarde. Un bicampeón que ha trabajado codo a codo con las mentes técnicas más brillantes de Renault, Ferrari y McLaren no hace una afirmación semejante por simple cortesía institucional. Lo dice porque conoce los datos que aún no son públicos. ¿Qué es lo que verdaderamente comenzará a destaparse a partir del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort? La segunda pieza maestra de esta ofensiva técnica hace su aparición oficial con la introducción de la nueva especificación del motor Honda. Informaciones técnicas directas del fabricante confirman que se cumplieron todas las metas de desarrollo mediante un rediseño total en la geometría de la precámara de combustión, pistones de nueva aleación y una notable reducción de la fricción interna. Las pruebas de filmación previas confirmaron que el nuevo tren de potencia encaja a la perfección con la aerodinámica revisada por Newey. Un solo fin de semana prometedor no define un campeonato, pero marca el instante exacto en que la narrativa impuesta comienza a derrumbarse. Quienes firmaron el acta de defunción deportiva de Newey y desestimaron la capacidad de respuesta de Alonso, cometieron el error de subestimar el tiempo necesario para orquestar una verdadera revolución interna. Con la llegada de Zandvoort, Monza y Bakú en el horizonte más cercano, el paddock está a punto de descubrir si la primera mitad del año fue un fracaso real o la preparación milimétrica de un golpe de autoridad que nadie vio venir. ¿Consideras que las declaraciones de Johnny Herbert fueron un error de cálculo o realmente piensas que Newey enfrenta su desafío más difícil? Deja tu opinión en los comentarios porque es fundamental para el debate.
Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.